Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, verso 11. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Hoy nos queremos detener, queremos conversar de una temática diferente a la que ya hemos abordado. Hoy vamos a hablar acerca del gozo que es caminar con Cristo, de lo distinto que se siente la vida con Cristo. Así es. Muchas veces olvidamos que la vida cristiana no solo se ve y se observa dentro de este ámbito más difícil de la tormenta, de la inseguridad, sino que hoy día queremos abordar esa vida más plena, más acompañada y más feliz. Exacto, ya hemos hablado de responsabilidades, de decisiones, de crecimiento, de fe, y hoy queremos hablar de cómo cambia la vida y cómo se llena de gozo cuando aparece Cristo, ¿cierto?, en nosotros. Y sabemos esto porque Jesús mismo lo expresó cuando dijo, para que mi gozo esté con ustedes. Exactamente. Dentro de este capítulo tampoco buscamos romantizar de cierta forma la vida cristiana, ni tampoco ignorar las dificultades que se ven en la vida cristiana, sino que queremos abordarlo desde el gozo y la paz que se siente en medio de esas dificultades, de la paz que se entrega en medio de la tormenta. Exacto, como muy bien decía Mili y como también lo hemos comentado en este podcast, la vida cristiana es un proceso. Así es. Un proceso lleno de diversas situaciones en donde podemos, a pesar de todas esas situaciones que se viven, que pueden ser difíciles, que pueden ser sencillas, podemos siempre vivir tranquilos, con paz, con gozo y en compañía, ¿cierto? Sí, exactamente. Y para esto nos gustaría también abordarlo desde la Biblia, específicamente el Salmo 16, verso 11, en donde dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así es. Y como lo hemos mencionado a lo largo de todo este podcast, nuestro eje fundamental siempre va a ser la palabra de Dios, ¿cierto? Porque sabemos que todo lo que nos sustenta es la verdad. ¿Y en dónde encontramos esa verdad? En la Biblia. Es por eso que nos apoyamos de distintos versículos para poder exponerles a ustedes estas temáticas que estamos abordando. Exacto. Y bueno, para comenzar y ya profundizar respecto a este tema, queremos darle la bajada al eje 1, que queremos titular la alegría de vivir acompañados por Cristo, ¿cierto? Porque hemos hablado acerca de los vínculos que generamos, la responsabilidad de las decisiones que tenemos en la vida cristiana y también en nuestra congregación, pero muchas veces dejamos de lado esto de la alegría que se siente al caminar con Cristo, el gozo que trae el tener a Dios a nuestro lado, ¿cierto? Y a lo largo de este podcast vamos a estar reflexionando acerca de eso. Queremos que las interrogantes que estemos planteando ustedes también la vayan respondiendo, porque hoy más que increparnos o generar incomodidad, como lo hemos hecho en los capítulos anteriores, queremos reflexionar acerca de esto que tenemos y que no siempre nos hacemos conscientes de aquello. Por ende, hoy quizás va a ser un capítulo más suave y también porque lamentablemente ya estamos llegando al fin de esta temporada. Spoiler. Y queremos ya ir recordando la belleza del caminar cristiano. Así es. Entonces, como a nosotras nos gusta hacer interrogantes, vamos a iniciar con la primera. Mili. Rebe. Gente que no se escucha. Hay cosas de sus vidas que hoy se sienten distintas desde que caminan con Cristo. Mira, cuando yo reflexionaba respecto a esta pregunta en particular, recordaba que yo nací dentro de la iglesia, ¿ya? Desde pequeña siempre he estado dentro de la iglesia, pero a medida vas creciendo, vas conociendo más al Señor, vas comprendiendo mucho más la vida cristiana y vas comprendiendo con ello el caminar con Cristo. Yo siento que cuando hay una comprensión de aquello, todo cambia, ¿ya? ¿Hay cosas que se sienten distintas? Claro que sí. Como decíamos, todo. Porque
todo lo que haces en tu vida cotidiana se ve reflejado. Dios se refleja en cada acción que tú ejerces en tu vida cotidiana. Entonces, desde lo más pequeño, lo más simple, hasta lo más difícil, que muchas veces en lo más difícil es donde más nos acordamos, vemos a Dios a nuestro lado. El caminar con Cristo te genera esa alegría que es muy difícil de explicar, porque se ve en todo en tu vida, se refleja en todo. Con mi pastor en el capítulo pasado, yo le decía, no sé cómo lo hace la gente que no tiene a Dios en su vida cuando están pasando por un momento difícil, porque lo veo reflejado en mí, que camino con Cristo y tengo paz todos los días de mi vida, que incluso tengo paz cuando paso por un momento complejo. Entonces comienzo a pensar en las personas que no tienen a Cristo en su vida y cómo ese caos debe ser enorme dentro de su vida. Ya he repetido muchas veces vida. Vida. Vamos a hacer un chic. Pero sí, hay cosas que cambian, es tu manera de pensar, tu manera de vivir. Todo cambia cuando uno comienza a comprender y a caminar con Cristo. Todo cambió. Todo cambió. Sí, es cierto. Bueno, como menciona Mili, y es importante profundizar y ser conscientes de esto, nosotras, y yo creo que muchas de las personas que quizás nos escuchan, tenemos el privilegio tremendo de haber nacido en el Evangelio. Sí. Y creo que eso nos da, como dije, un beneficio gigante porque nos hace crecer acompañadas. Exacto. Y no necesariamente de personas, sino que de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces, como también mencionabas, cuando hablamos de esta vida, este caminar con Cristo, no queremos decir que todo va a ser fácil, no queremos decir que todo va a ser sencillo, sino que igual yo creo que es una responsabilidad tremenda, porque cada vez que vamos a la Biblia descubrimos que hay más cosas por las que tenemos que arrepentirnos, hay más elementos que debemos cambiar de nuestra vida, pero a pesar de toda esa verdad que se viene a nuestras vidas, también está estos procesos que uno tiene que pasar como ser humano. Exacto. Y como cualquier persona, se viven situaciones difíciles, se viven situaciones complejas que no se pueden evitar. Pero lo que cambia es que tenemos la compañía. Sí. Y no, insisto, no es la compañía de las personas como tal, sino que es la compañía de Dios. Saber que tenemos un Salvador que está intercediendo constantemente por nosotras a la diestra del Padre es un beneficio tremendo, porque cuando atravieso el momento difícil, cuando atravieso el momento de alegría, frecuentemente pasa que los cristianos, ¿en quién pensamos primero? Exacto. En Dios, ¿cierto? De hecho, si lo llevamos a la práctica, algo que acostumbramos a hacer, cuando, no sé, por ejemplo, llevándolo, como dije, a la práctica, a nuestra vida diaria, cuando recibo una felicitación en mi trabajo, cuando alguien destaca algo bueno en mí, siempre le atribuimos la gloria a Dios. Y debe ser así, porque en el fondo es Él quien está trabajando nuestras vidas, como lo mencionamos en todos los capítulos del podcast. Exacto. Es Dios siempre obrando, es Dios siempre quien va adelante. Y no solo de esas situaciones en donde son positivas, en donde son buenas, sino que también en las situaciones difíciles. Cuando tengo encrucijadas, cuando siento tristeza, también sé a dónde o a quién tengo que acudir. Y es tan sencillo como doblar mis rodillas o en el lugar en donde esté, elevar una oración a Dios, ¿cierto? Exacto. Y eso automáticamente genera en nosotros paz, tranquilidad. Entonces, como para sintetizar esta idea, no es que vamos a vivir vidas fáciles, vidas sencillas, sino que vamos a caminar acompañadas, vamos a caminar con gozo, con tranquilidad. Y esto lo dice la Biblia. Exactamente. Entonces, no es algo que se nos ocurra a nosotras, sino que lo podemos ver en Hebreos 13:5, ¿cierto, Mili? ¿Qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Exacto. Yo creo que también hay una parte importante que quizás personas que, como nosotras, que como dice la Rebe, tuvimos el privilegio de crecer en la iglesia, quizás hay personas que conocieron a Cristo mucho después, mayores, jóvenes, adolescentes. Entonces sería muy bueno que pudieran dejar en los comentarios qué cosas de su vida se sienten distintas, porque cuando hay alguien que conoce a Cristo
después, siento que ahí hay una diferencia y un quiebre importante. Un antes y un después. Totalmente. Así como nosotras también, ¿cierto? Porque sí. vamos creciendo y comprendiendo mucho más, pero esas personas que también estaban, que no tenían esa paz y que experimentan esa paz, siento que es muy importante que también nos puedan hacer saber ese quiebre y esa diferencia que hay, ¿cierto? Sí. Y bueno, para también seguir avanzando dentro de estas interrogantes, me gustaría, Rebe, que pudieras comentarme qué momentos simples te han hecho sentir acompañada por Dios. Cuando pienso en la palabra simple, pienso también en la palabra cotidiana, en el día a día. Entonces creo que en el día a día me siento acompañada por Dios. Cuando experimento tranquilidad frente a una situación específica. Cuando tomo una decisión y mi corazón se siente en paz. Cuando enfrento, como mencionaba recién, diversas situaciones del día a día y me doy cuenta que el sentimiento o el estado que predomina en mí es la tranquilidad. Ahí me doy cuenta que Dios está acompañándome, que estoy con Dios. Hasta en lo simple. Asimismo, claro, hasta en lo simple. Asimismo, cuando me doy cuenta que, no sé, frente a alguna situación, ya sea positiva o negativa, puedo ir a sus plantas y orar. Exacto. También me siento acompañada con Dios, por Dios, porque está ahí, está escuchándome, está pendiente de mí. Por ejemplo, también cuando camino, cuando voy a mi trabajo y puedo darme cuenta, bueno, yo romantizo igual un poco la vida. Entonces, cuando voy a mi trabajo, veo la naturaleza, veo la perfección de Dios a través de las cosas creadas por Él, también me siento acompañada. Yo siento que igual está bien romantizar ese tipo de cosas en esta como sociedad. Sí, porque ahora, bueno, está todo como tan rápido, siempre lo negativo, entonces romantizar también la creación de Dios, porque siempre ligado a Dios, todo es Dios, ¿cierto? Entonces romantizar ese aspecto yo siento que está bien, porque yo también lo hago. Sí, y por ejemplo siempre, bueno, aquí hablando de nosotras, siempre priorizo como el caminar porque es como, siendo intencional, digo, así voy a apreciar todo lo que hay a mi alrededor en cuanto a la naturaleza. Y eso me lleva a reflexionar y agradecer a Dios como por todo lo que uno puede ver, porque eso también te genera tranquilidad. No, entonces, totalmente. Al final, en todas estas cosas, siempre me doy cuenta que está Dios detrás de eso. Bueno, yo siendo honesta, no priorizo el caminar, pero igual veo a Dios en todos lados. No, pero sí, es exactamente. Es ese descanso y esa creación hermosa que podemos ver todos los días es maravilloso. Sí. Y continuemos con las preguntas. Bueno, igual ahí ustedes vayan comentando, por favor. Sí, esperamos ver sus comentarios. Sí, queremos igual hartas interacciones. Quizás van a haber sorpresas ahí a las personas que más interactúen a través de este podcast. Y para seguir con las interrogantes, nos gustaría saber, Mili, ¿cómo cambia la vida cuando dejamos de sostener todo solos? Sí, creo que este es un recordatorio de también un tema que habíamos hablado en capítulos anteriores, para los que han estado atentos. Es esa tranquilidad y ese descanso que trae el no intentarlo por tus propias fuerzas. A veces cuando nos vemos envueltos en situaciones, no nos damos cuenta incluso que lo estamos intentando por nosotros mismos. Claro. Pero siempre hay alguien que te lo hace ver o Dios te lo va mostrando de diferentes maneras. Entonces creo que esta pregunta, bueno, sin profundizarla más allá, es algo muy simple, como lo que hemos ido tratando en este capítulo, que es el descanso y la paz que tienes al poder descansar en Dios. Sí, darnos cuenta que las cosas no dependen de mí. No, y nosotros no somos suficientes. Exacto, y tener el privilegio, sí, es maravilloso, de descansar en un ser superior que sí puede con todo, totalmente. Que sí tiene el control de todo, como decías tú, es algo que quizá no reflexionamos mucho, pero es glorioso saber que hay alguien detrás de nosotras que ya tiene previsto el inicio y el fin de todas las cosas. Entonces eso en verdad genera un verdadero descanso. Exactamente. Lo importante no es solo repetirlo, no es solo recordar que
tenemos un ser superior Claro. a nosotros, sino también es comprenderlo y Exacto. llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, y de hecho la Biblia lo dice, ¿cierto? En Mateo 11:28, Exacto. cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque yo os haré descansar. ¿Quién nos va a Exactamente. hacer descansar? Dios mismo, Exactamente, ¿cierto? solo Dios es el que Exacto. entrega ese descanso. Bueno, hay una pregunta 4 que creo que también la hemos ido respondiendo para... siempre es importante ser repetitivos porque ahí sale el aprendizaje, Exacto. ¿cierto? Pero hay cosas que nos hacen recordar que Cristo está presente incluso en lo cotidiano. Creo que nos adelantamos un poquito, pero es lo que hemos ido hablando recién. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos hace recordar que Cristo está presente en todos. La naturaleza, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra iglesia. Exacto. Todo está asociado y nos recuerda que Cristo está a nuestro lado. Sí, y bueno, y si pensamos en cosas específicas que debemos realizar nosotros como cristianos, las disciplinas espirituales como tal. Exacto. La oración, ¿cierto? Por supuesto que es un recordatorio tangible de que Dios está a nuestro lado. La lectura y el aprendizaje, el estudio de la palabra también es un recordatorio. El hacer nuestro devocional diario es un recordatorio más que cotidiano de que Dios está a nuestro lado. Y también, además de todas esas cosas que hacemos y que el congregarnos, el alabar, todo eso que también nos recuerda que existe un Dios que está con nosotras. También la paz, como hablábamos anteriormente, y como vamos a seguir repitiendo, el lograr sentir descanso, el lograr sentir tranquilidad, tener ese privilegio de que en verdad nuestra mente descanse en un ser superior, yo creo que es algo que, como dije, es un beneficio tremendo que gozamos como cristianos, porque si pensamos en personas que no tienen a Cristo, sus mentes están constantemente pensando y constantemente intentando resolver las cosas de su vida, las situaciones que se atraviesan, etcétera, y nunca hay un descanso, nunca hay un espero en que me va a resolver esto. O sea, yo ya puse todo de mí, exacto, pero espero y además en Dios. tengo que hacer esto, y es como que la mente no para. Sin embargo, el cristiano tiene ese privilegio, tiene ese beneficio de poder descansar en un ser superior, y un beneficio que es bíblico, ¿cierto? Porque insistimos, todo lo que estamos mencionando lo hacemos porque su palabra, la palabra de Dios lo dice. Exactamente, sí, totalmente. Creo que es importante también generar esta repetición, porque claro, muchas veces en el podcast vamos repitiendo los mismos temas, ¿cierto? Pero es importante comprender que ustedes lo lleven a su propia reflexión, a su propio día a día, o sea, qué cosas, porque cada uno de nosotros vivimos día a día distintos, entonces, qué cosas dentro de su día a día hacen ver a Cristo ahí a su lado. Exacto. Bueno, y siento que es muy importante también para continuar con el tema de las preguntas, como ya veníamos mencionando, el poder tener a Dios incluso en lo cotidiano. Entonces, el gozo y la alegría de las cosas simples que queremos tratar en este eje 2, ¿cierto? Muchas veces la vida cristiana también se ve relacionada con lo sencillo, con lo cotidiano, y a veces ocurre que pasa desapercibido esta alegría que tienen esos momentos pequeñitos, esta alegría de tener a Dios a nuestro lado, porque a veces incluso nos puede pasar que estamos tan eufóricos, viviendo momentos, alegría, felicidad, que nos olvidamos que Dios también nos permite vivir esos momentos. Claro. Entonces, me gustaría saber, Rebe, ¿qué cosas simples hoy disfrutas más gracias a Dios? Buena pregunta. Y aquí también entra quizás, todos disfrutamos de las cosas simples de distintas maneras, o todos percibimos las cosas simples de distintas formas. Yo, por mi tendencias a que me gusta leer y todas estas cosas, insisto, suelo romantizar un poco más la vida y suelo como ser un poco más reflexiva que quizás las demás personas. Y lo que disfruto bastante son las cosas cotidianas.
Por ejemplo, yo disfruto de las conversaciones, del compartir, me hacen ver a Cristo y me hacen darme cuenta que Cristo orquesta todo en mi vida para que yo pueda satisfacer ese deseo que tengo, no sé, de conversar, de leer. Disfruto también el tener gente a mi alrededor que cuando, no sé, pues me siento triste, puedo conversarlo y voy a recibir el consuelo. En gente que cuando tengo inquietudes me ayudan a resolver esas inquietudes. Y eso entra también bastante en el capítulo en donde hablamos de los vínculos, porque creo que una de las cosas que más disfruto de las cosas simples son los vínculos. Sí. Los vínculos que hay con las distintas personas que nos rodean. Disfruto, como mencionaba, poder generar lazos, poder alimentar relaciones. Me encanta eso de poder hacer que una amistad crezca, que de las relaciones familiares también puedan crecer. Disfruto también, bueno, aquí hablando de lo personal, y claro, porque de eso se trata el capítulo en el fondo, de que nosotros vayamos pensando en aquellas cosas que nos producen gozo, y las cosas que nos producen gozo son cosas que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Entonces, me disfruto mucho mi trabajo, disfruto mucho mi profesión, porque ahí también experimento el gozo de Cristo y siento que es algo que transmito a mis estudiantes cada vez que les enseño algo, por ejemplo. Y eso básicamente creo que lo que más disfruto de lo cotidiano son los vínculos. Ya, me parece. Sí. Siento que en eso compartimos un poco el tema. Sí. Yo cuando estaba reflexionando respecto a esta pregunta, me ha pasado desde muy pequeña que disfruto pasar tiempo con otras personas. Amigos, bueno, en este caso nosotras cuando éramos pequeñas también. Exacto, pasábamos mucho tiempo juntas. Pero ahora me doy cuenta la alegría que me da el poder pasar tiempo con mi familia, el poder pasar tiempo con mis amigos. Cuando surgen estos planes, me da felicidad, claro. Y es como, ok, por ejemplo, el sábado tengo algo que hacer y hay algo toda la semana que es como la motivación. Sí. O por ejemplo, me pasa incluso con los días domingos en la iglesia. Disfruto mucho también estar en la iglesia, tocar en el coro, cantar el ensayo. Entonces ya no se transforma en algo tedioso, sino que disfruto mucho hacerlo. Claro. Y dentro de esa misma, de ese mismo vínculo, de esa misma interacción con familia o amigos, Dios me ha permitido acordarme de Él en esos momentos. Y en esas mismas interacciones le agradezco a Dios por el poder estar con esas personas que uno quiere y con esas personas que uno tiene vínculos o con esas personas que tú puedes generar espacios muy ricos en conversación. Sí. Así que, claro, disfruto mucho estar con personas a mi alrededor. A mí me pasa personalmente, ya que somos nosotras las expuestas aquí que vamos a contar. Tocó. Que también disfruto mucho el mar. Disfruto mucho ir a la playa, me gusta mucho ir a la playa. Y cuando estoy allá también me permito caminar, respirar y agradecerle a Dios por permitirme poder estar en esa parte de su creación. Es muy bonito porque también me genera descanso. Claro. Y al final todo lo que hemos hablado y todo lo que te puedo comentar está relacionado con Dios. Sí, como Dios creación. Está ahí en todo. Claro, yo soy lo distinto, a mí me gusta más la montaña. Yo disfruto más ir al cerro, aunque termine con el corazón en la boca. No, me encanta el mar. Me encanta la montaña, como sentirme atrapada o envuelta en la naturaleza, me gusta mucho, lo disfruto bastante. Ahora, obviamente ir al mar a quien no le gusta, tampoco es como que lo voy a rechazar. Exacto, el mar siempre está bien. Claro, sí. Bueno, y mientras reflexionaba en lo que tú mencionabas, yo creo que es importante que pensemos en el tema de los vínculos. Porque, claro, además de ser agradecidas por tener a ciertas personas en nuestras vidas, también es importante comunicarlo, expresárselo a la otra persona. Sí. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha sucedido y me he atrevido a hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito familiar, cuando en verdad te das cuenta y te sientes agradecida con Dios por aquellas cosas que estás viviendo,
con la gente que te rodea y tener la capacidad de hablarlo y de comunicarlo, yo creo que también es rico, es beneficioso. No sé, por ejemplo, a mí igual me pasa harto con mis abuelos, Ya. que yo me encanta pasar tiempo con mis A abuelos. mí igual, un montón. Y claro, ellos igual no conocen mucho. Bueno, mi tata César obviamente sí conoce. Pero hay otras que no, y poder romper también lo que hablábamos anteriormente, esta barrera, Ujú. y hablarles y decirles como que los amas y porque Cristo ha derramado su amor también en ellos. Yo creo que también es bueno exponerlo. Sí. Exponer que en el fondo el amor, el cariño, el afecto que hay es porque Dios nos ha entregado ese amor, y Exacto. contárselo al otro, la estima que le tienes, yo creo que es súper beneficioso porque ahí también se refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Totalmente. Entonces yo creo que si tienen a alguien quizá en este momento a su lado que está escuchando el podcast con ustedes, exprésenle el amor, el agradecimiento que tienen porque Cristo ha obrado a través de ese vínculo. Y yo creo que aquí me voy a salir un poco de lo que Vamos a romper la tenemos estructura. planeado, y yo agradezco mucho a Dios esta instancia que se ha generado con Mili, en donde Oh. podemos crecer ambas, primero lloremos, en la palabra, y también porque hemos vuelto a conectar esta Sí. amistad tan bonita, y nos damos cuenta que al final tenemos muchas cosas en común y hemos Totalmente. crecido muy parecidos. Sí. Entonces le agradezco a Dios por esta instancia que ha generado algo muy, muy bacán. Qué linda, Rebe, voy a llorar. No. Hay que decirlo. No, yo también estoy muy Sí. agradecida de poder volver a reencontrarnos. Sí. Porque bueno, para los que no saben, con la Rebe hemos sido amigas toda la vida, pero cuando uno va creciendo van pasando cositas. Pasan cositas. Pero Dios se encarga también Sí. de siempre colocar esas personas a tu lado que Él sabe que te hacen bien. Exacto. ¿Ya? Entonces yo también estoy muy agradecida con Dios, Rebe, por permitir este espacio. Y bueno, es parte de los vínculos que tenemos que Sí. generar en el día a día y que Dios nos permite disfrutar también. Creo que eso es muy bueno. Hay otro lado que quizás no es tan bonito dentro de todo respecto al tema de hoy, que me gustaría que pudiéramos responder por qué a veces olvidamos que seguir a Cristo también nos trae alegría. Claro, bueno, y se vincula un poco con esto que estamos haciendo, a esta dinámica. Esta dinámica. Porque, claro, siempre pensamos en aquello que me falta. Ujú. Pienso en aquello que necesito, en lo que deseo, y no pienso en lo que tengo. No reflexiono como en lo que en verdad hay a mi alrededor. Entonces, yo creo que las cosas que a veces olvidamos, que seguir a Cristo trae alegría, porque constantemente, y por el mundo en el que estamos inmersos, en la sociedad en la que nos encontramos, siempre, constantemente está pensando en el mañana, en el futuro, Exacto. lo que quiero conseguir, en lo que se requiere para ciertas cosas, en lo que tengo que alcanzar, la meta que debo lograr, lo cual no es malo. Ujú. Sin embargo, muchas veces nuestra mente se enfoca más en aquello que necesito, en lo que debo lograr, en lo que debo apuntar, y no reflexiona en lo que estábamos haciendo ahora, no Sí. reflexiona en qué tengo. Ujú. No reflexiona en que quizás hay hay un grupo de personas, por ejemplo, como es nuestra iglesia, que está para sostenerme quizás en un Sí. momento difícil, que llena algo que quizás está vacío en mi corazón. Entonces yo creo que eso es lo que muchas veces nos lleva a olvidarnos que seguir a Cristo trae alegría. Sí, totalmente. Entonces, bueno, y la Biblia es clara, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. es Ahí está, decir, ¿por qué repetimos tanto? Porque el Sí. Señor también repetía. Exacto, entonces constantemente, insisto, pensamos en lo que requiero y no Sí. pienso en lo que ya tengo. Exacto. A mí me pasa que cuando visualizaba esta pregunta, que de hecho la tenía anotado ahí como apuntes, que muchas veces estamos acostumbrados a presentar y a pensar en Cristo solo en medio del dolor. Es Sí. donde muchas veces más aparece en la vida de uno mismo Claro. y también en la presentación que hago de Del Dios evangelio, sí. exacto, a otra persona. Es como
Veo a alguien que está mal y ahí presento a Dios. Pero ¿qué Claro. pasa cuando alguien también está bien? No es la costumbre de nosotros decir, estás feliz porque Cristo te permite estar Claro. feliz. Estás experimentando la paz que entrega el Exacto, Señor. entonces es la costumbre de si alguien está mal, te presento a Cristo. Él está ahí, te va a calmar tu dolor, te va a ayudar, Claro. pero muchas veces olvidamos el otro lado de la presentación, Sí. el decir, claro, Cristo va a calmar efectivamente tu dolor, te va a traer tranquilidad, esa es la otra parte, Claro. que te va a traer tranquilidad, que te va a dar la Exacto. paz y que te va a dar la alegría también en medio de ese dolor. Exacto, y cuando estés bien es Cristo obrando en tu Exactamente. vida. Completamente cierto lo que tú dices, porque esa mala costumbre quizás que tenemos de presentar a Cristo solamente en las situaciones difíciles o recordarle al otro de Cristo en las situaciones difíciles, produce que la otra persona que está llegando quizás al Evangelio crea en este Dios como el amuleto que me Exacto. resuelve las cosas o que necesito para que me vaya bien. Exacto. Pero o que en si el- estás con Dios, siempre va a haber paz. Claro, pero en el fondo es eso, claro, Cristo tiene el poder, tiene la suficiencia para quitarme el dolor, para sanar, Exacto. para cambiar mi estado. Sin embargo, y esto no es un pero, sí, Cristo también está en los momentos de alegría. Exacto. Cristo está operando y obrando en todo. Entonces, cuando yo siento tranquilidad, no es porque ya resolví mi problema, sino que es porque Cristo está ahí. Y como decía, siempre va a haber paz. Pero Dios te permite, eso no significa que no vas a vivir momentos difíciles. Claro. Eso no significa que no vas a pasar por pruebas, que no vas a vivir situaciones complicadas. Pero en medio de esas situaciones complicadas, tú puedes ser privilegiado de experimentar la paz de Dios en tu vida. Exacto. Porque es muy distinto vivir situaciones difíciles sin Dios a vivir situaciones difíciles con Dios a nuestro lado. Sí. Así que creo que eso también es fundamental. Sí. Y ahora tocando la temática de este podcast, de todos los capítulos que hemos realizado, hablemos del corazón, Exacto. de cómo este cambia cuando encuentra el descanso en Dios, cómo cambia nuestro corazón cuando nos damos cuenta que podemos descansar en Dios. Yo creo que es, yo asociaba a el sobrepensar, el dejar de sobrepensar. Muchas veces, de hecho me pasa a mí misma individualmente, yo en ocasiones soy muy buena para sobrepensar las cosas. Yo igual. Y estoy ahí incluso en las cosas simples, Claro. pero siento que también Dios me ha permitido trabajar con eso. El entregar la carga a Dios me ha permitido bajar un poco el poder sobrepensar y decir que ok, yo puse todo lo que está de mi parte y Dios tiene el control de todo. Hay Claro. una paz instantánea Sí. y que experimentarla de verdad es algo hermoso porque esa paz llena tu corazón y esa paz también va transformando tu corazón. Claro. Sí, bueno, yo comparto lo mismo que tú mencionas. Soy muy buena para sobrepensar y ponerme en todos los escenarios. De hecho, Sí. a veces critico eso de otras personas. Pero al final no es malo sobrepensar, no es malo exactamente. ponernos en todos los escenarios, sino que debemos reflexionar en que a pesar de la situación que tenga que atravesar, sea A, sea B, sea C, Dios tiene el control de todo. Exactamente. Y eso es lo que debe llenar nuestro corazón y eso es lo que en donde debe descansar nuestro corazón. De hecho, la Biblia también lo dice, ¿cierto? Bueno, nosotras cuando iniciamos el podcast mencionamos que el corazón no es, bueno, sí es, pero no es lo que hablamos actualmente. No estamos hablando de nuestro órgano, sino que estamos hablando de nuestra alma. Y Salmo 62:1 es claro en esto cuando habla del descanso que provoca Dios en nuestra alma. Dice, Exactamente. en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Es decir, solo en Dios
mi alma está tranquila. Solo en Dios mi alma puede descansar, ¿cierto? No hay nadie más, no puedo confiar en otro hombre, no puedo confiar en otra persona. Hombre me refiero a ser humano como tal, ¿cierto? Sí. No puedo confiar en otra persona porque solo Dios tiene el poder. Y Él dejó también al Consolador para poder entregar paz a nuestra alma. Sí. Es importante que entender que solo Dios es el que puede transformar nuestra vida. No hay... ¿cómo poder decirlo? Otros dioses, no hay otras medicinas externas que muchas veces nos presenta el mundo, estas acciones modernas que hay hoy día, pero nada de eso te va a entregar la paz que necesitas. No hay paz solo de momentos, nada. Después de que tú hagas algún experimento o creas en otros dioses, nada te va a entregar la paz y la alegría que te da Jesucristo. Claro, es que todas las cosas que se pueden experimentar por parte del hombre, que proviene de los seres humanos, sabemos que es momentánea. Exacto. Que tiene un inicio y que tiene un fin. Pero todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra es para la eternidad. Por ende, la paz que me entrega Dios es una paz eterna. Sí. Es una paz que perdura por siempre, que no tiene un fin, que no tiene una fecha de caducidad. Exacto. Bueno, y para responder también a la pregunta que sigue, yo pensaba en pequeños momentos, porque esta pregunta dice, ¿qué pequeños momentos hoy nos recuerdan la bondad de Dios? Yo, cuando visualizaba también esta pregunta, estaba pensando en cosas que muchas veces pasan desapercibidas, que por ejemplo son la salud, rodearte de personas que te aman, estar acompañado de otras personas. Sí. Siento que esos pequeños momentos muchas veces lo normalizamos y pasan así como algo sencillo, algo cotidiano, pero son grandes, ¿cómo poder decirlo? Son grandes momentos que Dios te permite vivir dentro del día a día. El poder tener a tu familia contigo, el saber que todos están bien, el tener una red de apoyo. Siento que son pequeños momentos que nos recuerdan la bondad de Dios en nuestras vidas. Exacto. Y aquí, Cata, haces una pausa. Yo solo pienso en mi vida ha sido todo el rato cantando eso. Pero eso también lo podemos dejar. ¿Qué idea clave? No va a la pausa, que lo canto. No. Sí, solo pensaba en eso. Yo cantaré de la bondad de Dios. Ya, ahora sí, volvemos. Bueno, Rebe, sí. ¿Y qué pequeños momentos te hacen pensar a ti en la bondad de Dios en tu vida? Claro, como mencionabas tú, es importante reflexionar en eso de la salud y también en los detalles, en aquellas cosas que experimentamos en el día a día y quizás no nos damos cuenta que son respuestas a nuestras oraciones, respuestas a nuestros deseos, las personas que nos rodean, nuestros quehaceres cotidianos. Yo creo que en todo eso podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Yo, no sé, siempre me pasa que a veces, claro, uno igual como que alude al el orar con el arrodillarse, pero también sabemos que orar es estar comunicándonos con Dios constantemente. Sí. Y creo que eso es un ejercicio que igual hacemos de forma fácil y rápida. Y no sé, pues a mí me ha pasado, y yo todo igual como que intento atribuirlo a Dios en esos aspectos, que no sé, pues digo, uy, como que me gustaría tanto tener esto o hacer esto, o cosas muy sencillas, así como, uy, qué ganas tengo de comerme un chocolate, por ejemplo, ya no es que sea literalmente esto. O quizás sí. Y es como, no sé, llega alguien y, uy, mira, te traje un chocolatito. Sí. Y yo como, uy, gracias Dios, porque en el fondo tú suples hasta esos caprichos, hasta esos antojos, esos deseos mínimos del ser humano, como que tú estás pendiente de mí, estás pendiente de lo que quiero y me oyes y escuchas mi oración. Exacto. Por supuesto que cuando se alinea con su voluntad, cuando no me hace daño, cuando son cosas que Él en verdad tiene preparadas de antemano. Entonces yo creo que en todas esas cosas, en la provisión que puedo experimentar día a día, en la paz, como hablábamos, en las personas, en los detalles, en todo. Y me imagino que
quienes nos escuchan también se pueden dar cuenta, no sé, las que son madres, en la bendición de ver a sus hijos crecer, Sí. experimentan la bondad de Dios en pastorear el corazón de sus hijos, en ver cómo ellos, además de crecer físicamente, también pueden crecer espiritualmente. Yo creo que ahí también es una evidencia clara de la bondad de Dios. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Y muchas veces, bueno, lo que decías también quería agregar ese pequeño detalle a lo mismo, que ahora actualmente quizás estamos parados sobre oraciones que en algún momento hicimos, y no solo nosotros, Ay, sí. también lo que está, las personas que están detrás de nosotros. Exacto. Pero también tenemos que ser agradecidos y comprender que las oraciones que por lo que algún día pedimos o quisimos hacer, si no se cumplieron es porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, es perfecta y agradable. Entonces, si no pasó, gracias a Dios por ello. Y si pasó, también tenemos que ser agradecidos porque Dios nos cumplió esa necesidad de nuestro corazón. Claro. Me recordaste una imagen que vi hoy en Instagram que decía así como, recuerda que eres la respuesta a las oraciones de diversas personas. Así como Qué lindo. que todo en tu vida es respuesta a las oraciones de diversas personas. Sí, no. Si no se escuchó, qué pena. Lo que dije fue muy interesante. Escuchen el podcast de nuevo. Bueno, y para seguir avanzando, hemos hablado respecto a la alegría de poder, respecto a la alegría de poder experimentar la paz y el gozo de Dios en nuestra vida, pero nos gustaría también avanzar respecto a la alegría de poder compartir ese gozo con otras personas. Exacto. A la alegría de poder caminar juntos, porque la comunidad cristiana también es un regalo de Dios para nosotros. Sí. Cuando pienso en la comunidad cristiana, cuando pienso en la congregación, cuando pienso en nuestros hermanos y hermanas que vemos constantemente, me acuerdo de un discipulado, no me recuerdo el título, mentiría, que decía, hablaba de lo sobrenatural. Uh-huh. Y eso me quedó muy grabado. Decía que lo sobrenatural no es solamente estas experiencias como quizá un poco más místicas que ocurren, sino que nosotros vivimos lo sobrenatural siempre. ¿Y en dónde lo podemos ver reflejado? En la congregación, en la comunidad cristiana. ¿Y por qué? Porque la comunidad cristiana podemos ver que es, primero que todo, diversa. Sí. Tenemos un grupo diverso de personas. Y nadie jamás en la tierra podría haber juntado un grupo tan diverso si no fuera el poder que tiene Dios para hacer esto. Exactamente. Entonces, cuando pienso en mi iglesia, veo la diversidad de personas que somos, veo lo distinto que somos y veo que Dios obra en nuestras vidas a través de Jesucristo y nos une a través de Jesucristo. Y eso es tremendamente sobrenatural porque no ocurre en la vida cotidiana. Exacto. No hay en otros lados. En otros lados no ocurre. En los trabajos, por más que se pueda ver diversidad de personas, no hay una comunión como se experimenta en la iglesia. Entonces, eso en primera instancia es lo que puedo ver y lo que me produce también alegría al ver a nuestra iglesia local, por ejemplo. Exacto. También darme cuenta, obviamente llena de alegría y de gozo mi corazón en sentirme acompañada de mis hermanos y de mis hermanas que vemos constantemente, el poder saber que si paso por algún momento difícil, que si experimento una situación compleja, ahí van a estar ellos para orar por mí, para interceder e incluso para apoyarme quizás in situ en la situación que viva, en la situación que experimenta. Exactamente. Que experimente, porque lo que se da como comunidad es que cuando una de las personas sufre, toda la iglesia se duele, la iglesia se contriñe y hace algo al respecto. Y yo creo que el acto de la oración, de interceder, ya es poderoso y ya demuestra el amor que nos tenemos como hermanos. Entonces, esto de lo que hacemos domingo a domingo de interceder por distintos hermanos que se encuentran enfermos o atravesando dificultades es un acto de amor. Totalmente. Que nos llena de alegría y de gozo porque, insisto, no se da en ninguna otra comunidad. Exactamente. Y siento que esas cosas lindas que hemos vivido dentro de la iglesia, como decías tú anteriormente,
es un privilegio porque el crear ese tipo de vínculos, ese tipo de amistades y ese tipo de compañía es maravilloso. El sentirse acompañado es maravilloso. Y por eso muchas personas que se sienten solas buscan refugio en otras cosas, pero nunca les va a llenar. Claro. Solo Dios puede llenar ese vacío que hay en su corazón. Entonces, esta comunidad cristiana es fundamental para la vida del creyente. Claro. Porque te permite poder crecer, te permite poder vincularte, te permite poder desarrollarte dentro de espacios que son muy enriquecedores y que favorecen ese crecimiento espiritual en tu vida. Siento Claro. que eso es compartir esa alegría, tanto en las alegrías como en las penas. Y en las tristezas, ahí está Dios. Sí. Ahí es Dios el que está a nuestro lado para uno mismo, y también es súper... a mí me da mucho gozo también el poder estar para otras personas, que otras personas puedan, yo acompañarlas, pero que puedan sentir a Cristo a través de mí, también es muy glorioso, porque esa es nuestra misión también, poder presentar a Cristo y que Cristo se pueda reflejar a través de nosotros, es la misión que tenemos. Entonces poder acompañar y sentirnos acompañados a través de esta comunidad cristiana y la alegría de poder caminar juntos es maravilloso. Claro, y bueno, de todas formas igual hemos estado respondiendo preguntas que queremos abordar con lo que estamos mencionando ahora. Sin embargo, igual queremos que ustedes nos dejen su apreciación y sobre todo en la siguiente pregunta. Queremos que ustedes nos digan cómo se siente vivir la fe acompañados por otros creyentes, porque como ya mencionábamos, se siente más liviano, ¿cierto? Se siente un grado de descanso y se siente más real. Y también, insisto, la Biblia nos dice que debemos hacerlo. Gálatas 6:2 lo dice textualmente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces queremos saber cómo experimentan ustedes la fe acompañados por otros creyentes. Sí, la importancia de cómo ustedes pueden verse reflejados dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué emociones le generan? ¿Cómo se sienten? Creo que es muy importante poder comprenderlos. Si bien a nosotras nos escuchan, poder nosotras tener otra perspectiva y poder comprenderlos a ustedes y leerlos también es muy enriquecedor para nosotras. Bueno, pasando a las preguntas que vienen, que nos quedan un poquitito. La última pregunta también siento que es importante, que refleja una comunidad que realmente disfruta caminar con Cristo. Creo que es importante que ustedes puedan ver reflejados dentro de sus iglesias locales ese amor, esa paz entre hermanos, esa comunión que hay, la tranquilidad y el disfrute del congregarse. Sí. Esa alegría que trae el poder congregarse y vernos los unos con los otros. Claro. ¿Cierto? El gozo genuino, el amor genuino, como decías tú, también darnos cuenta que juntos podemos servir al mismo Cristo, ¿cierto? Exacto. Que compartimos en ese sentido un mismo corazón, que, ay, me tremé. Vamos a darle espacio a la Rebe. Un mismo corazón, no es que me haya emocionado. Pongámosle emoción. Un mismo corazón de servicio, en gratitud a nuestro Padre. Exacto. Eso igual es algo maravilloso que se puede experimentar en este caminar con Cristo y que experimentamos exclusivamente los hijos del Señor. Exactamente. Y bueno, para ir también al último eje de este capítulo, tenemos el título de Una vida llena de esperanza, que tenemos que tener en consideración que seguir a Cristo no desconecta la vida, al creyente con nuestra vida real, con nuestra vida cotidiana, sino que llena y transforma tu corazón, llena tu corazón de gozo, de alegría, como lo hemos repetido, y también te da esa esperanza que necesitamos tener en nuestro día a día. Claro. Así que para ir respondiendo a estas últimas interrogantes, Rebe, me gustaría que me pudieras responder qué cosas de tu vida hoy reflejan que Cristo realmente transforma el corazón.
Yo creo que cosas que reflejan, quizás para mí igual es difícil decir esto porque es hablar desde mi propia perspectiva, desde muy cerca. Viene muy cerca el comentario. Sí, muy cerca. Pero creo que algo que refleja que Cristo realmente transforma el corazón es la paz que podemos sentir, experimentar y transmitir a los demás. Es decir, que las personas que nos rodeen nos digan, ¿sabes qué? Estar contigo me produce paz, me produce tranquilidad. Yo creo que es simplemente Cristo dándole a la otra persona pinceladas de lo que ya Exacto. nos ha dado a nosotros. Totalmente. Poder compartir con otras personas el amor, la comunión también, es entregar de esto que Dios nos ha dado, es esta transformación que está haciendo constantemente en nuestros corazones. Y no es algo que se haya acabado, no es Exacto. algo que Cristo ya me entregó la paz y ahora yo la comparto, no, sino que constantemente Cristo está transformando nuestro corazón, está transformando nuestra vida y está entregándonos y cambiándonos ciertas cosas que tenemos para que lo podamos reflejar más a Él. Exacto. Entonces yo creo que esas cosas, principalmente me quedo con el concepto de la paz y la tranquilidad desde mi perspectiva, porque es algo que me lo han dicho y algo que también intento transmitir, perdón, a otros. Y pienso netamente en el trabajo cuando hago clases, porque algo que siempre comentan los niños como, profe, así, tan tranquila que es usted, aunque igual Claro. me enojó, pero lo hago con serenidad. Entonces, como creo que eso es lo que más puedo ver que ha hecho Cristo en mi corazón y que espero que lo siga haciendo para ser transformada su imagen. Es como esta paz que transmito a los demás. Totalmente. Yo cuando leí esta pregunta pensaba en lo profundo y no lo superficial. Claro. Por ejemplo, llevándolo a la forma en que nosotros podemos ver la realidad de las otras personas, el poder posicionarnos desde la otra vereda, el poder colocarnos, como dice el dicho, en los zapatos de la otra empatía. persona, la empatía que generamos. Son, como decías tú, pinceladas que Dios le entrega a la otra persona de la bondad de Dios y lo bueno que ha sido Cristo en tu vida. Poder amar a tu prójimo, incluso sin importar el daño que pueda haber hecho en tu vida, porque vaya que es difícil amar al prójimo, porque vaya que muchas veces es complejo, Sí. pero si tú permites que Dios vaya transformando tu corazón, te prometo que hasta esas cosas Dios las cambia y permite poder cada vez más ir profundizando en aquello, el poder tener esa empatía, como decías tú, el amar y también la transformación que hace en nuestro carácter. Si bien Dios también nos entrega una personalidad a cada uno, somos imperfectos, entonces Él espera que cada vez nos parezcamos más a Él y también Dios nos permite poder transformar ese carácter. Sí, y aquí les entregamos un sello de garantía de que en verdad van a poder experimentar Totalmente. esa paz, esa tranquilidad. Y si no, díganos. Y si no, déjenlo en los comentarios. No, pero eso sí es una... Es garantizable sí, la paz que entrega 100%. Cristo, la tranquilidad. Y ahí entramos también en otra pregunta, en otra interrogante. ¿Cómo se ve el gozo cristiano en medio de una vida normal y cotidiana? Mira, cuando estaba viendo las preguntas, justo me apareció en esto de las redes sociales, me apareció un TikTok de un chico que sube videos respecto a su coro, cuando está cantando. Y cómo se ve el gozo lo asemejé a poder alegrarnos en medio de la adversidad. Claro. Hay una de las canciones o de las alabanzas decía, incluso aunque el producto del olivo falte, con todo me alegraré. Exactamente. Hoy muy musical. Muy musical hoy día. Entonces el poder reflejar ese gozo en la vida de uno mismo es que haya paz y tranquilidad, y aunque todo falte y aunque estemos inmersos en dificultades, nos vamos a alegrar porque Dios está a nuestro lado, y si Dios está a nuestro lado, todo va a estar bien. Exacto. Solo eso necesitamos. Sí. Y bueno, aquí quizá sí genere un poco más de ruido,
Pero el gozo no necesariamente, el gozo cristiano, Ajá. no necesariamente es euforia, Exacto. no necesariamente es griterío y exaltación que voy a demostrar, sino que como tú mencionabas, el gozo cristiano se vive a través de la paz Sí. y a través de la estabilidad, Ujú. a través de llevar una vida calmada, descansada en quien me sustenta. E incluso en sentir esa Exacto, alegría dentro de ti, el saber que exacto, estás alegre y que todo está bien. exacto. Y como tú decías, a pesar de la dificultad, yo voy a sentir alegría. Y claro, quizás no voy a estar gritando lo feliz que estoy o el gozo que estoy experimentando, pero mi corazón va a sentirse tranquilo. Exacto. Mi alma se va a sentir en paz. Y eso es lo que nos dice Romanos 15:13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Así es. Y para también, en la pregunta que sigue también la hemos ido respondiendo y siento que tú diste en el clavo con lo que hablaste y dialogamos delante respecto a esta diferencia entre esa alegría momentánea y la esperanza que Cristo nos da. O sea, esa alegría momentánea, como lo dice la palabra, son instantes, Claro. son momentos cortos, pero la alegría que nos da el Señor y la paz que nos entrega el Señor es algo eterno, Sí. es algo que dura para siempre. Y imagínense ustedes mismos tener paz en su corazón para siempre, es algo que no se puede Maravilloso. explicar, No. ¿cierto? Sí, la alegría es, como tú decías, momentánea. La alegría siempre va a depender de otra cosa, de otro factor. En este caso, de circunstancias, de situaciones que me sucedan. En cambio, la esperanza es permanente. El gozo es, como lo mencionábamos anteriormente, es infinito, es hasta la Exacto. eternidad. Yo puedo estar alegre hoy y quizás después vamos a terminar este capítulo y no voy a estar alegre. Exacto. Porque así es. Porque se acabó el capítulo. Exacto, y queda solo tropas. Claro, entonces la alegría fluctúa de acuerdo a las Sí. circunstancias, situaciones que atraviesen mi vida. Sin embargo, la paz, el gozo y la esperanza que proporciona Cristo es permanente. Sí, es para siempre. Y por lo mismo, finalizando también este momento de preguntas, creo que es importante responder por qué seguir a Cristo sigue siendo una buena noticia para el corazón. Seguir a Cristo, ¿por qué nos da esa paz y esa alegría al corazón? Yo tengo una respuesta fácil, por todo. Gracias. Gracias, adiós. No, bueno, por todos los beneficios que trae seguir a Cristo. Seguir a Cristo no solo es atravesar momentos difíciles, sino que hay 1.000.000 de beneficios. Esa paz eterna que tenemos junto a nosotros es impagable. Y Exacto. porque seguir a Cristo y estar acompañados de Dios y aceptar a Dios en nuestro corazón nos da la salvación. Y esa es la meta que nosotros tenemos como cristianos, irnos algún día a gozar eternamente junto con Él. Exacto, como tú mencionabas, seguir a Cristo no solo nos promete algo en el futuro, sino que comienza en el presente. Conocer el Evangelio de Cristo, conocer esta buena noticia es algo para la eternidad y es algo que nosotros debemos compartir con quienes nos rodean, compartir esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia del Evangelio? Yo creo que es también importante que lo volvamos a recordar, es que nosotros estábamos muertos, ¿cierto? Exactamente. Muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer nada para cambiar ese estado. Por lo tanto, necesitamos a otra persona que lo haga por mí. Exacto. Necesito a un Salvador. Y ahí es cuando Dios entrega a su Hijo unigénito para que venga a la tierra, cumpla toda la ley que el ser humano no podía cumplir, y además se sacrifique por el mundo. Y se Exacto. sacrifica literal. Jesucristo muere en la cruz Exacto. y consuma
la salvación, consuma el hecho de la salvación a través de esa muerte. Y ahí es cuando Él lleva el pecado de toda la humanidad, todos nuestros pecados, ¿cierto? Los del presente, los del futuro, los del pasado, todos los pecados. Y nos entrega con este acto la salvación. Y cuando resucita, da fe, da cuenta de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Exactamente. Entonces, esa es la buena noticia que nos persigue por gracia día a día, la buena noticia que experimentamos constantemente de que lo que mencionaba hace unos minutos atrás, en que hay alguien, en este caso Jesucristo, intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Y lo glorioso es que Dios nos ve a través de Jesucristo como justos. Cuando, si nosotros pensamos en las cosas que hemos hecho en este día, por ejemplo, cero que me acerco a la justicia de Dios, sino que merezco que la justicia se me aplique, ¿cierto? Pero Dios, en su soberano plan, en su misericordioso plan, nos ve a través de Cristo como justos. Y por supuesto que esta buena noticia es permanente. Esta buena noticia provoca una alegría constante a mi corazón y es bueno recordarla. Porque claro, muchas veces se nos olvida, somos conscientes de que somos salvos, pero se nos olvida esta noticia, se nos olvida el sacrificio que realizó Cristo y el estado que yo ahora tengo. Sí, y bueno, a mí me gustaría agregar también que si nos estás escuchando, las personas que nos estén escuchando, nunca es tarde para acercarnos a Cristo. No importa la edad que tengas, no importa tus pecados, no importa que lo mal que lo hayas hecho en el pasado o lo estés haciendo, todos somos pecadores, pero Dios nos perdonó a todos de la misma forma. Muchas veces escuchamos a nuestro pastor y es un sacrificio, y el sacrificio ya fue hecho. Y es para siempre, exactamente. Entonces, nunca es tarde para poder acercarte a Dios, querer conocerlo y poder obtener el regalo de su salvación. Exacto, y lo único que necesitamos es creer. Exactamente. Creer y Dios Confiar en Dios. a obrar y Dios va a transformar nuestros corazones. Exacto. Sí, para ir cerrando también me gustaría leer un verso de la Biblia que es Filipenses 4:7, que va relacionado con lo que hemos podido conversar y dialogar, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo importante, sobrepasa la razón humana, sobrepasa la lógica, por eso solo se requiere de fe. Exactamente. Para creer en el sacrificio de Cristo. Y para ir cerrando, como hemos spoileado a lo largo de todo este capítulo, ya estamos casi terminando esta temporada de este podcast, y nos gustaría generar una dinámica. Así es. Esperemos que puedan participar. Bueno, y si no participan, los hermanos de nuestra iglesia local van a tener que hacerlo igual, porque los vamos a perseguir para que lo hagan. Y domingo a domingo. Sí. Y ahí también quizás podemos entregar algún obsequio, podría ser, insistimos, a las personas que participen de nuestras dinámicas. La dinámica consiste en la siguiente. Nos gustaría que pudieran describir en una frase cómo se siente vivir con Cristo. Exactamente. La frase que ustedes quieran. En una frase, ¿cómo se siente vivir con Cristo? Por ejemplo, no me la copien. Vivir con Cristo, al vivir con Cristo siento paz. Claro, o el vivir con Cristo me da alegría. Por ejemplo. Pero ya hemos repetido paz y alegría, así que no lo copien. No es copiar y pegar. No, exacto. Mentira. Eso también lo generan ustedes, así que lo importante es que puedan generar esta interacción y puedan comentar, y nosotras vamos a estar leyendo sus comentarios. Sí. Y aquellas que quizás, o aquellos que tienen niños más pequeños, pregúntenle.
Sí. también esta interrogante y anoten ahí en los comentarios qué es lo que piensan sus hijos, sus sobrinos, etcétera. Los niños son muy imaginativos, así que eso es lo mejor. Aprovechemos la creatividad. Así que eso, espero que hayan disfrutado de nuestro capítulo, que les haya permitido reflexionar, que les permita también tener ese crecimiento espiritual y que Dios vaya transformando sus corazones. Así que, ¿quieres agregar algo más, Rebe? Sí, me gustaría cerrar con una pequeñita reflexión de todas las que De ya todas las reflexiones que hemos hecho. realizado, pero es más que nada un recordatorio de que la vida cristiana confronta y forma el corazón, que es de lo que se trata este podcast, ¿cierto? Pero además de eso, que bueno, nosotros ya hicimos ciertas confrontaciones en los capítulos anteriores, hoy queríamos recordar que la vida cristiana también llena de paz, Exacto. que también da gozo y esperanza. Y pasa que muchas veces esa obra se ve en lo simple, Exacto. ¿cierto? En las cosas cotidianas y específicamente se ve reflejada en una vida sostenida por Cristo. Exactamente. Así que recuerden que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.